Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, doctor. Muy buenos días, doctor. Bueno, nos correspondió ver la materia de derecho probatorio en este módulo. ¿Qué voy a necesitar? Voy a necesitar, aparte de su participación, mis doctores, voy a necesitar que se hagan a un código general del proceso, no importa cuál sea la marca, y adicionalmente a un código de procedimiento penal. Por una sencillísima razón, las pruebas en nuestra legislación se manejan de manera distinta en la legislación civil o en la legislación penal. El trato es diferenciado. Entonces vamos a tratar de abarcar no solo el ámbito penal en materia probatoria, sino también el ámbito civil y lo concerniente al manejo probatorio en materia civil, pues está regulado en el Código General del Proceso. ¿Les parece? Sí, señor. Sí, señor. Perdón, profe, perdón, su merced, ¿me puede repetir cuáles son los libros que necesitamos, por favor? ¿Cómo me dice, Gloria? Buenos días, profe. Mira, es que me queda la Préndame la inquietud. cámara cuando estén hablando. Bueno, perfecto. Ya. Perdón, es que este negocio. A ver, profe, ya, ahora sí. Listo, Profe, buenos Gloria, días. cuénteme. Buenos días. Es que me queda la inquietud. Quisiera que me hicieras el favor y me repitieras los libros que necesitamos para esta área, por favor, para esta materia. Son dos códigos, doña Gloria. El Perfecto. Código General del Proceso Sí, señor. y el Código de Procedimiento Penal. El procedimiento, pero... Gracias, profe. Dios lo Esos guarde. dos. No importa cuál sea la marca, no importa. Lo importante es que pues, estén lo más actualizados posible, pero esos dos libros básicamente, doña Gloria. Ya muchos de ustedes me conocían, ya habían tenido la desgracia de conocerme, entonces nuevamente nos vamos a encontrar. Gracias, profe. Muy amable. Vale, perfecto. Entonces, doctores, esta materia vamos y papel y el cuaderno, ¿por qué? Porque vamos a anotar muchísimas cositas. Esta materia, igual que en las demás, va a ser muy condensado lo que vamos a ver. Voy a tratar de abarcar la mayor cantidad de temas posibles en lo que respecta al derecho probatorio. Ya saben, cuando vayan a hacer alguna intervención o alguna acotación, pues me levantan la mano y yo con mucho gusto les concedo el uso de la palabra. Básicamente, mis doctores, cualquiera sea la naturaleza del proceso que se esté adelantando y cualquiera sea también el sistema judicial que se esté llevando a cabo, eh, el derecho probatorio es el que le da a la parte, ya sea cualquiera, al demandante, al demandado, al denunciante, al denunciado, el que le da el derecho, el que le concede o le niega sus pretensiones. Reza por ahí un adagio en materia jurídica que dame las pruebas y te concederé el derecho. Entonces, indistintamente de que ustedes tengan o no la razón, tengan o no el derecho que se está ventilando al interior de un determinado proceso, el juez les va a dar la razón, ya sea a ustedes o a la contraparte, ¿con base en qué? Con base en las pruebas que se alleguen al proceso. Entonces, doctores, estas pruebas tienen unas formalidades y estas formalidades se necesitan de unas formalidades ¿para qué? Para la producción de la prueba. Entonces, el primer tema que vamos a ver, doctores, se denomina las formalidades en la producción de la prueba. Así se denomina el primer tema. Formalidades en la producción de la prueba.
Entonces, doctores, pues básicamente partimos de la base que la prueba, sea cual sea, tiene que ser fundamental o es fundamental para que el juez adopte una decisión y una decisión de fondo. Entonces, los jueces en sus providencias están o ellos hacen la evaluación de qué, ellos hacen la evaluación de las pruebas que se incorporen, se recauden al proceso, cualquiera que sea el proceso y cualquiera que sea la especialidad en la cual se está adelantando este proceso. Entonces, doctores, lógicamente lo primero que se tiene que indicar es que la prueba que se incorpore al proceso debe de ser válida, debe de ser una prueba legal, debe de ser una prueba lícita. Y el acto por el cual la parte, ya sea demandante, demandado, denunciante o denunciado, el acto por el cual esta parte incorpora o practica estas pruebas se denomina el acto probatorio. Ese es el acto probatorio. El acto probatorio pues está dividido básicamente en dos partes. La primera en la forma en que se recauda la prueba y la segunda en la forma en cómo esa prueba entra a formar parte de un proceso. Ese acto probatorio, mis doctores, tiene unos determinados elementos. El primero de los elementos que conforma el acto probatorio, doctores, se denomina el elemento subjetivo. ¿Y qué es el elemento subjetivo del acto probatorio? Entonces, indica la doctrina que este elemento subjetivo comprende una relación entre los sujetos procesales y el medio de prueba en particular. Más adelante vamos a estudiar cuáles son los medios de prueba en particular. Entonces, entre la parte demandante, demandado, denunciante y denunciado y la prueba, ya sea prueba documental, prueba testimonial, prueba pericial, existe una relación. Entonces, esa relación entre la parte y el medio de prueba se denomina el elemento subjetivo del acto probatorio. Lógicamente, doctores, cuando se va a incorporar o cuando se va a recaudar una prueba dentro de un proceso cualquiera, tiene que haber una parte, un sujeto, que es el que solicita esa prueba. Cuando estemos hablando de aquí en adelante, en todo lo que vamos a adelantar este módulo, de la parte, cuando hablo de la parte, ojo que estoy hablando de cualquier jurisdicción, no solo de la penal, sino también de la civil, de la parte que solicita la prueba. Entonces, cuando esté haciendo alusión o esté indicando a la parte que solicita una prueba, ustedes lo van a conocer como el sujeto proponente. Entonces, de las primeras anotaciones que vamos a hacer el día de hoy en nuestro derecho probatorio es en qué consiste el sujeto proponente de la prueba. Y es la persona que solicita el medio de prueba en los términos y en la oportunidad que ese proceso lo tenga previsto. Entonces, si es un proceso civil y el demandante solicita una prueba, pues estamos hablando que el demandante es el sujeto proponente. O, contrario sensu, si es el demandado el que va a solicitar la prueba, pues este será el sujeto proponente. Pero, ¿quién es el sujeto proponente? ¿Quién solicita la prueba? ¿Y dónde va a solicitar la prueba? Pues al interior de un proceso, dentro del término y en la oportunidad prevista para hacer esa solicitud de prueba. Entonces, ¿quién es el que solicita la prueba? El sujeto proponente. Ustedes entenderán, doctores, que si existe un sujeto proponente, debe existir una contraparte de este sujeto proponente. La contraparte del sujeto proponente se denomina, doctores, el sujeto contradictor. Ojo, el sujeto contradictor. Y básicamente, mis doctores, el sujeto proponente es aquella parte del proceso a quien se le producen efectos adversos con el medio de prueba
que ha sido solicitado con el sujeto proponente. Entonces, el sujeto proponente, ¿qué es lo que hace? Le solicita a quién, al juez, que se practique una prueba. Y esa prueba va a afectar, en la mayoría de los casos, a la contraparte. La contraparte en derecho probatorio se denomina el sujeto contradictor. Entonces, sujeto proponente, quien solicita la prueba al interior de un proceso. Ese se denominará de aquí en adelante el sujeto proponente. ¿Y quién es el sujeto proponente? Le repito, es la parte que solicita una prueba al interior de un proceso. Eso se denomina el sujeto proponente, quien solicita una prueba al interior de un proceso. Esa prueba va a tener unos efectos negativos con su contraparte. Esa contraparte se da a denominar el sujeto contradictor. Entonces, el sujeto contradictor, doctores, va a ser esa parte a quien se le producen efectos adversos por el medio de prueba que planteó ¿quién? Pues que plantea el sujeto proponente. Entonces, básicamente, ya tenemos dos de los elementos del acto probatorio, el elemento subjetivo, el sujeto proponente y el sujeto contradictor. Básicamente, en nuestro sistema, en nuestro proceso civil, ¿quiénes pueden ser los sujetos proponentes? ¿Quiénes pueden proponer pruebas? Pues las partes que están inmersas dentro del proceso. Asimismo, doctores, en algunos procesos, el juez puede también practicar pruebas, lo que ustedes van a conocer como pruebas de oficio. ¿Y cuáles son las pruebas de oficio? Pues básicamente son unas pruebas que no han sido propuestas por ninguna de las partes, pero el juez, al estudiar el caso, ve como necesaria la práctica de alguna determinada prueba. Entonces, ¿quiénes pueden ser sujetos proponentes en materia civil en nuestra legislación? Las partes y el juez. ¿Quiénes ordenan las pruebas en nuestra legislación colombiana? Los jueces, ya sean jueces civiles o jueces penales. Ustedes se dieron cuenta cuando estudiábamos por allá derecho penal que los jueces penales pues se denominan jueces de conocimiento. Existe alguna una excepción, la vamos a ver en los próximos módulos, que en materia penal no se pueden decretar pruebas de oficio salvo una excepción que lo vamos a ver en su determinado momento. ¿Quiénes ejecutan la prueba? Básicamente las personas que ejecutan la prueba o que la practican son los jueces de instrucción. Yo cuando hable de jueces de instrucción, pues básicamente voy a hablar tanto en materia civil como en materia penal. Una vez, doctores, se ha solicitado una prueba por parte de alguna de los sujetos que intervienen al interior de un proceso, lo primero que se hace al solicitar la prueba, lógicamente si ha sido recaudada por parte de algún sujeto procesal con anterioridad, es incorporarla al proceso. Entonces, desde el momento, doctores, desde el momento en que una prueba se practica hasta el momento en que una prueba ingresa al proceso, se van a adelantar algunas fases. Entonces, se practica la prueba y se va a recorrer un camino. La prueba va a recorrer un camino desde su práctica hasta el momento en que entra o ingresa o es incorporada a un proceso. Esas fases de la producción y de la obtención de la prueba, pues están consagradas también en nuestra doctrina. La primera de las fases de producción y obtención de la prueba se denomina la fase de averiguación. La segunda, la fase de aseguramiento de la prueba. La tercera, la fase de presentación de la prueba. La cuarta, la de ordenación de la prueba. Y quinta y última, antes de la incorporación,
la fase de práctica de la prueba. La prueba, doctores, para que ingrese a un proceso debe tener algunos requisitos. Una prueba, para que sea admitida dentro de un proceso, debe tener unos requisitos. Existen dos clases de requisitos para que una prueba sea válida y pueda ingresar al interior de un proceso. La primera clase de requisitos que tiene la prueba se denomina los requisitos intrínsecos de la prueba. Entonces vamos a ver cuáles son los requisitos intrínsecos de la prueba. Ojo, requisitos intrínsecos de la prueba. Entonces básicamente, mis doctores, se va a hablar de requisitos intrínsecos de la prueba. El primer requisito se denomina la conducencia. Una prueba debe de ser conducente. Conducente. Entonces vamos a hablar de ese primer requisito. ¿Cuándo una prueba es conducente? Básicamente, doctores, cuando hablamos de conducencia de la prueba, quiere decir que esa prueba o ese medio probatorio, cuando yo hable de medio probatorio, de una vez anticipándonos a las próximas clases, cuando yo hable de medio probatorio, hablamos de una clase de prueba. Vamos a ver que existe prueba documental, prueba pericial, prueba testimonial, cualquiera de la forma en que se presente la prueba debe de ser conducente. ¿Y qué quiere decir en el derecho que la prueba sea conducente? Que tenga que ver con los hechos materia de debate. Básicamente, eso es una prueba conducente, que esa prueba tenga que ver con los hechos que se están debatiendo dentro del proceso. Entonces, si se está debatiendo en un proceso, eventualmente en un proceso penal, si se está debatiendo la posible perpetración de un homicidio y una de las partes aduce una prueba indicando que el procesado es casado, pues esa prueba no sirve de nada para lo que se está investigando al interior de ese proceso. A nosotros no nos interesa si es casado o soltero, sino nos interesa si cometió o no cometió un homicidio. Entonces, cuando la prueba nos sirve o tiene relación con los hechos que están siendo debatidos al interior de un proceso, pues hablamos que la prueba es conducente. Asimismo, mis doctores, otro de los requisitos de la prueba es que sea pertinente. Ojo, que sea pertinente. Primero, que sea conducente. Segundo, que sea pertinente. Y cuando hablamos de pertinencia de la prueba, hacemos alusión a que la prueba sea legal, a que sea admisible por parte de la ley la incorporación de esa prueba. Entonces debe ser conducente, ojo, conducente, que sirva para probar lo que está siendo debatido al interior del juicio, pertinente, que sea legal la aducción a esa prueba, que haya cumplido todos y cada uno de los requisitos establecidos por la ley para incorporar esa prueba y para practicarla y para que esa prueba nazca a la vida jurídica. Y tercero, que sea útil. Esto es, que sirva al proceso para aclarar dudas. De pronto, a veces la práctica de algunas pruebas lo único que genera es que se generen aún y más dudas. Entonces, doctores, la conducencia, la pertinencia y la utilidad hacen relación a los requisitos intrínsecos de la prueba. Entonces, cuando hablemos de requisitos intrínsecos de la prueba, son tres: conducencia, pertinencia y utilidad. Existen otros requisitos de la prueba que se denominan los requisitos extrínsecos. Entonces, así como existen unos requisitos intrínsecos de la prueba, también existen unos requisitos extrínsecos de la prueba. ¿Profe? Sí, cuénteme. Profe, ¿me podría aclarar, por favor, el segundo punto de los requisitos intrínsecos Entonces, el segundo, con respecto al pertinente? pertinente. Entonces, pertinente, que la prueba sea legal. ¿Por qué, Antonio? Porque eventualmente una prueba puede ser practicada con la violación del debido proceso o con la violación de garantías fundamentales. Un ejemplo, Antonio, si a usted la fiscalía
le interceptó su número telefónico sin la debida orden de un fiscal. O sea, el fiscal nunca impartió una orden para que su teléfono, Antonio, fuera interceptado. Lo que, miren, el caso más conocido es el de las chuzadas. Para que se chuse un teléfono, en un argot popular, para que un teléfono sea interceptado se necesita la orden. ¿Y la orden de quién? De un fiscal. Única y exclusivamente la orden de un fiscal. Y Antonio, eventualmente usted podría ser objeto de una interceptación de su línea celular sin la orden de un fiscal. Entonces, si no hubo la orden del fiscal, la prueba es completamente ilegal. ¿Por qué? Porque se necesitó uno de los requisitos que la ley exige para que se efectúe una interceptación telefónica. Entonces, puede ser que la prueba eventualmente sea muy conducente. ¿Por qué? Porque de lo que escucharon allá al momento de interceptar el teléfono de Antonio, efectivamente sí se logró escuchar algo que era comprometedor eventualmente, pero la prueba no es pertinente. ¿Y por qué no es pertinente? Porque para interceptar ese teléfono se debió haber efectuado la orden de un fiscal y en este caso no se dio. Entonces puede ser conducente, pero no va a ser pertinente, y al no ser pertinente, pues el juez la tendrá que rechazar. ¿Por qué? Porque no se cumplió con todos y cada uno de los requisitos legales para poder incorporar esa prueba al proceso. ¿Sí me entendió con esto o con esa explicación, Antonio? Sí, señor. Vale, perfecto. Entonces volvemos otra vez a los requisitos. Ya vimos los requisitos extrínsecos de la prueba, intrínseco, entonces ojo, intrínsecos, conducencia, pertinencia y utilidad, y ahora vamos a ver los extrínsecos de la prueba. ¿Cuáles son los requisitos extrínsecos de la prueba? Son aquellos requisitos que se necesitan para admitir la prueba y para practicarla. Entonces, cuando hable de requisitos extrínsecos, pues estoy haciendo alusión o estos requisitos extrínsecos hacen relación al cumplimiento de todas las formalidades para la producción de la prueba. ¿Cuáles son los requisitos extrínsecos? El primero se denomina la oportunidad procesal. Ojo, oportunidad procesal. Las pruebas, cada uno de los ordenamientos procesales, cada uno de los códigos de procedimiento, doctores, tienen consagradas unas determinadas oportunidades en las cuales se puede hacer la solicitud de la prueba y la proposición. Cuando hablo de solicitud o proposición, pues estoy hablando de sinónimos. Entonces, cada uno de los códigos de procedimiento tiene consagrada una oportunidad en la cual la parte puede hacer esa solicitud probatoria. Entonces, la solicitud probatoria no se puede hacer indiscriminadamente en cualquier momento del proceso. No, debe existir un momento determinado. ¿Para qué? Para realizar la solicitud probatoria. Y ese momento determinado que consagra el código de procedimiento o el ordenamiento procesal para hacer la solicitud probatoria se denomina así, oportunidad procesal. Y ese es el primero de los requisitos extrínsecos de la prueba. El segundo, doctores, se denomina la formalidad procesal. Entonces, el primero, ojo, oportunidad procesal. El segundo, la formalidad procesal. ¿Y en qué consiste la formalidad procesal? En que se cumplan estrictamente cada uno de los requisitos que la ley consagra para la práctica de una prueba. Ojo, entonces, existen unos requisitos establecidos lógicamente por la ley para que se practiquen unas pruebas. Cuando se cumplen todos esos requisitos y todas esas órdenes para la práctica de una prueba, pues hablamos de que la práctica ha cumplido todas las formalidades procesales. Tercero, la legitimación. No todas las personas o no todas las partes que participan al interior de un proceso tienen esa
calidad de sujetos procesales. Habrán demandantes, demandados, terceros civilmente responsables, llamamientos en garantía, terceros incidentales. Ustedes en todo el adelantamiento del estudio del derecho han aprendido que ya cada proceso, ya sea un civil, de familia, laboral, administrativo, penal, tiene unas determinadas partes procesales, unos determinados sujetos procesales. No todos los que intervienen dentro de un proceso tienen la calidad de sujeto procesal. Entonces, doctores, la legitimación, que es el tercero de estos requisitos extrínsecos, comprende primero que la parte que solicita la prueba tenga la calidad de sujeto procesal dentro de esa actuación. Entonces, solo pueden solicitar pruebas las partes que tengan la calidad de sujeto procesal. No todas las personas que intervienen en un proceso, única y exclusivamente los sujetos procesales. Y si los sujetos procesales tienen la facultad de solicitar pruebas, pues hablamos que los sujetos procesales tienen la legitimación para hacer esa solicitud probatoria. Entonces, la legitimación consiste en otro de esos requisitos extrínsecos de la prueba. El cuarto de estos requisitos se denomina la competencia. Y cuando hablamos de competencia, mis doctores, ya no estamos haciendo alusión a un sujeto procesal, sino estamos hablando al funcionario que va a decretar esta prueba. ¿Y quién es el funcionario? Pues el juez. Entonces, el juez que va a decretar esa prueba al interior de un proceso debe de tener esas facultades, debe de tener esas atribuciones consagradas lógicamente en la ley para practicar esa prueba. Entonces, otro de los requisitos extrínsecos de la prueba es esa, la competencia. Y la última la conoce la doctrina como la capacidad del operador, así se denomina, la capacidad del operador. Y básicamente esa se asimila mucho a la competencia o dentro del gran requisito extrínseco de la competencia, algunos doctrinantes consagran también la capacidad del operador normativo. Cuando el funcionario es competente para practicar la prueba, pues básicamente hablamos que también tiene la capacidad de hacerlo. ¿La capacidad qué? Pues hablamos de la capacidad normativa. Y cuando hablo de capacidad normativa, así pues llega a ser un poco complicado, es que en la norma esté consagrado que este funcionario debe tener esas facultades o esas atribuciones para practicar la prueba. El derecho probatorio, doctores, esto como preámbulo, está... Profe. Sí, cuénteme. Entonces, me surge la pregunta. Entonces, entre la tercera y la cuarta, ¿cuál sería la diferencia claramente? Claro, Pues no es que haya diferencia, Antonio, sino que la tercera y la cuarta abarcan un gran requisito extrínseco, que es la competencia, sino que algunos doctrinantes, si a ustedes les da por estudiar algún libro de derecho probatorio, alguna doctrina incluye la competencia y la capacidad general en dos requisitos apartes, pero hacen alusión a lo mismo. Otros hablan de competencia solamente y cuando habla que el juez debe ser competente para decretar la prueba, pues indican que como tiene las facultades, como tiene las atribuciones consagradas en la ley, es competente. Luego tiene capacidad de operar y de generar la prueba. Entonces no existe ninguna diferencia, sino que en algunos libros están consagradas como dos requisitos aparte, pero en la mayoría tanto la competencia como la capacidad general hacen parte del mismo requisito que es el de la competencia. ¿Listo, Antonio? Pero no hablamos no hay diferencia. ¿En dónde está consagrado el derecho probatorio? Aparte de cada uno de los códigos de procedimiento, doctores, está consagrado en la Constitución. Cuando hablemos de pruebas y cuando hablemos de derecho probatorio, vamos a hacer alusión a un artículo de la Constitución.
¿Y cuál es ese artículo de la Constitución? Es el artículo 29. ¿Por qué? Porque el derecho a la prueba, el derecho a aportar pruebas al interior de cualquier proceso, hace parte de lo que ustedes conocen como el debido proceso. Entonces, ese derecho que tienen las partes a aportar pruebas dentro de un proceso hace parte de lo que está consagrado en la Constitución como el debido proceso. Artículo 29 de la Constitución. Allá está en el artículo 29 de la Constitución el debido proceso. Ahora, doctores, las pruebas, esto como un análisis inicialmente histórico, las pruebas han tenido evolución a lo largo de la historia de la humanidad. Mañana vamos a leer un extracto, yo más ahorita que recuerde un fragmento de una obra literaria en el cual se puede llegar a presentar como un pequeño resumen de todas las fases y toda la evolución del derecho probatorio que ha tenido a lo largo de la historia. Pero básicamente, la primera forma de derecho de prueba que encontramos la encontramos por allá en la era primitiva de la humanidad. En esa era primitiva, básicamente, mis doctores, existiera una ausencia ¿de qué? Del uso de la prueba. Entonces, en esta fase primitiva de la humanidad, ¿qué se utilizaba? Era el uso de la fuerza. Entonces, en lo que ustedes conocen como la barbarie. Esto antes de los griegos, antes de los romanos, se utilizaba la barbarie. Después, cuando ya surgió el catolicismo y el cristianismo, evolucionó la prueba a otra fase que se denominó la fase religiosa. En esa fase religiosa llegaron a existir una forma de prueba que se denominan las ordalías. Ojo, las ordalías. Y esas ordalías también eran conocidas como los juicios de Dios. Entonces, en la fase religiosa de la humanidad existió la ordalía. Y vamos a poner un ejemplo de lo que consistía una ordalía. Dios era quien practicaba la prueba. O bueno, el hombre practicaba la prueba, pero Dios era quien la valoraba. ¿Y cómo valoraba Dios las pruebas? Practicadas lógicamente por el hombre. Entonces, en esa época primitiva, la infidelidad por parte de la mujer era castigada con la prueba de muerte, con la pena de muerte. Si un hombre, si un esposo tenía sospechas que su mujer le era infiel, acudía ¿a dónde? A donde el sumo sacerdote. Y le decía, señor sumo sacerdote, yo tengo sospecha que mi mujer me es infiel. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? El sumo sacerdote preparaba un veneno y decía, bueno, vamos a practicar la prueba y será Dios quien valore la prueba. Preparaba el veneno y se lo daba a ingerir a la sospechosa. Si la sospechosa moría como producto del veneno, es que Dios había hecho la valoración de esa prueba y que la mujer era culpable. Y si la mujer sobrevivía al veneno, pues era que Dios había hecho la valoración de esa prueba y la mujer era inocente. Lo mismo ocurría en unos casos de homicidio en los que existía una persona que era sospechosa, acudían donde el sumo sacerdote amarraba una piedra a la cintura, lo amarraban al sospechoso de pies y manos, le amarraban una piedra a la cintura y lo sumergían a un río. Si la persona se salvaba era porque era inocente de la sindicación del delito de homicidio, o si la persona se ahogaba era porque efectivamente él era el culpable. Entonces, en esta época religiosa,
el hombre practicaba las pruebas y eran pruebas que consideraba el sumo sacerdote y estaban básicamente elevadas a la categoría de pruebas legales porque la legislación de aquella época así lo permitía, pero era Dios el que, básicamente era Dios el que evaluaba o valoraba esas pruebas. Esta es la etapa religiosa. Posteriormente se dio otra fase en la producción de pruebas que se denomina la fase de la tarifa legal. Ojo, la tarifa legal. ¿Y la tarifa legal en qué consiste, doctores? En que en la ley consagra que algunas pruebas tienen más poder de convencimiento, o cuando yo hable de convencimiento y hable de poder suasorio, estoy haciendo alusión a exactamente lo mismo. Ojo, poder de convencimiento es igual a poder suasorio. En algunas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, ustedes encontrarán esa expresión, poder suasorio. Y cuando se habla de poder suasorio, estamos hablando que básicamente es el poder de convencimiento que tiene una prueba. La ley, ojo mis doctores, la ley consagra en algunas de sus, la ley en general consagra en alguno de sus apartes que una prueba puede valer más que otra. Antiguamente, doctores, esto es de la tarifa legal, ¿de dónde viene? Antiguamente se consideraba que en el caso de los testigos, algunos testigos tenían más crédito que otros. Entonces, no era lo mismo que en un proceso rindiera un testimonio un artesano a que en ese mismo proceso rindiera testimonio un sacerdote. Entonces, la ley, ojo, no era el poder que el juez le diera al testimonio, sino que la ley indicaba, en caso tal que un testimonio sea de un sacerdote o que sea de un artesano, tendrá más valor el crédito del sacerdote. Ojo, la ley es la ley es la que le está indicando al juez que unas pruebas valen más que otras. Algunas personas erróneamente indican que en nuestro sistema penal colombiano la tarifa penal ha quedado abolida y eso no existe. No es cierto que la tarifa legal en Colombia esté abolida. La tarifa legal en Colombia existe. Existen artículos de la ley en donde se indica que una prueba tiene más valor que otra. De hecho, y así parezca increíble, la tarifa legal existe en materia penal. El Código de Procedimiento Penal, doctores, le indica a los jueces y a todas las partes y a todos los estudiosos del derecho que hay unas pruebas que valen más que otras, tienen más peso, tienen más poder de convencimiento, o el juez le debe dar más importancia a unas pruebas que a otras. Alguien, por favor, que se remita al artículo 381 del Código de Procedimiento Penal. Y no lo lea, por favor. 381 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004. Artículo 381. Buenos días, profe. Buenos días, Carol. ¿Cómo estás? 381, por favor. ¿Entidad competente? No, del Código de Procedimiento Penal. Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004. Espérame, lo busco, profe. Se llama conocimiento para conocimiento condenar. para condenar. Así se llama, conocimiento para condenar. Profe, conocimiento para condenar. Ajá. Entonces se llama conocimiento para condenar. Ojo, cuando ustedes estén leyendo el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, ese artículo le dice al juez qué conocimiento tiene que tener para condenar a una persona. Ojo, eso es lo que le está diciendo ese artículo. Ojo, señor juez, usted para condenar a una persona tiene que tener un conocimiento.
¿Y qué conocimiento es? Pues el que le dice el artículo 381. ¿Y qué nos dice? Antonio. Entonces dice, para condenarse requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y la responsabilidad penal del acusado. Listo, entonces espéreme, Antonio. Espéreme. ¿Fundado en qué? Fundado en las pruebas debatidas en el juicio. Entonces, hasta ahí. ¿Qué le está diciendo el artículo al juez? Ojo, señor juez, con base en las pruebas, entonces ahí es donde nosotros entramos al derecho probatorio, con base en las pruebas, usted, señor juez, tiene que tener certeza de dos cosas. La primera, que el delito existió. Entonces, ojo, la primera, que el delito existió. Y la segunda, que la persona que está siendo procesada fue quien cometió el delito. Entonces, usted tiene que tener esa certeza. ¿Con base en qué? En las pruebas. Pero esa no es la tarifa legal. La tarifa legal está en el inciso segundo. ¿Y qué dice el inciso segundo, Antonio? Inciso segundo del 381. A continuación, ¿qué dice? La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia. Ah, ojo con esto, miren, vamos a leer muy despacio lo que nos dice Antonio. Dice, la sentencia condenatoria, entonces la ley le está diciendo al juez, ojo, señor juez, usted, juez, no puede proferir una sentencia condenatoria única y exclusivamente en una clase de pruebas, que se denominan pruebas ¿de qué? De referencia. Quiere decir que esas pruebas de referencia no le sirven al juez para que única y exclusivamente, utilizándolas a ellas o con base en ellas, un juez pueda proferir sentencia condenatoria. Más entendible. Señor juez, usted con base únicamente en pruebas de referencia no puede condenar a nadie. Eso le está diciendo el inciso segundo del artículo 381 al juez. Señor juez, usted no puede condenar a nadie única y exclusivamente con pruebas de referencia. Después vamos a ver cuáles son las pruebas de referencia. Pero esto quiere decir, doctores, que las pruebas de referencia tienen menor valor que las demás pruebas. Porque mire que el artículo 381 les está diciendo al juez, usted no puede condenar a nadie, señor juez, única y exclusivamente con pruebas de referencia. Quiere decir que las pruebas de referencia tienen un menor valor que las demás. Entonces existirán otras pruebas, que de una vez les digo que se llaman pruebas directas y pruebas indirectas en materia penal. Existen tres clases de pruebas, pruebas directas, indirectas y de referencia. Pero la misma ley le está diciendo, señor juez, usted no puede condenar a nadie única y exclusivamente con pruebas de referencia. Quiere esto decir que las pruebas de referencia tienen menor valor que las pruebas directas y las pruebas indirectas. Preguntas, doctores. Profe, ¿nos podría dar un ejemplo de una prueba de referencia? No, doctores, voy a decirles muy rápido, aunque nosotros vamos a ahondar y a profundizar en este aspecto. Las pruebas de referencia son los que ustedes conocen como los testimonios de oídas. Entonces, de pronto va Antonio y a un proceso y yo le digo, hombre Antonio, usted estaba el día de los hechos, estamos juzgando un delito de homicidio. Y Antonio dice, no, yo no estaba ahí. Pero a mí me contaron que el que había disparado había sido Pedro. Ah, sí, Antonio, pero usted no estaba ahí. Dijo, no, pero a mí me contó una persona que efectivamente sí había estado ahí, que había sido Pedro el que había disparado. Entonces, Antonio, usted es una tercera persona que no estaba en el sitio de los hechos, pero le contaron de oídas, usted supo de quién fue el que disparó. Eso básicamente es una prueba de referencia, o una de las muchas formas de prueba de referencia. Entonces, otro caso, la niña de 13 añitos es víctima de un delito sexual y la niña acude en virtud del trauma que se genera en ella a raíz de ser víctima de un delito sexual, pues la niña acude posteriormente a un tratamiento psicológico. Y al psicólogo le indica, mire, todo lo que los vejámenes de los cuales el victimario le hacía en su cuerpo. Entonces se puede traer al juicio al psicólogo.
el psicólogo no es testigo directo, él no estaba en el momento en que la niña estaba siendo agredida sexualmente. Él no estaba ahí. Al psicólogo le contaron. ¿Le contó quién? Le contó la víctima. Pero el psicólogo no es prueba directa. La prueba directa es la persona que ve los hechos, que observa los hechos. Ese es el testimonio, la prueba directa. Existe otra prueba en materia penal que se denomina la prueba indirecta, que después vamos a ver. A esa prueba indirecta también es conocida como los indicios, lo que ustedes conocen, los indicios. Y por último, la prueba de referencia. Y la prueba de referencia es esa persona que tuvo conocimiento a través de otra tercera persona de los hechos. Entonces le contaron. Entonces el psicólogo que le contaron, ¿en virtud de qué? En virtud del desempeño de sus labores, le contaron. ¿Le contó quién? La paciente, de lo que le hacían de las agresiones sexuales. O el profesor que estando en el colegio, la niña dice, mire, profesor, es que resulta que mi padrastro me toca todos los días. Pues el profesor será una prueba indirecta, porque el profesor no es testigo directo, pero sí le contó la propia víctima. O el médico de medicina legal que practica el examen sexológico a la presunta víctima. Pues la presunta víctima le indicará, mire, yo vengo acá porque mi papá me viola. Pues él le hará un examen, pero él nunca fue testigo directo eventualmente de esas agresiones sexuales. A él le cuenta la víctima. Entonces, esas personas que se enteran de los delitos por unas terceras personas o a veces por la propia víctima son consideradas básicamente pruebas de referencia. ¿Listo, Antonio? Entonces, ¿qué le dice el 381 al juez? Señor juez, usted no puede condenar a nadie única y exclusivamente con base en pruebas de referencia. Esto quiere decir que en un proceso penal, que es donde existe la tarifa legal, en un proceso penal, si existen solo pruebas de referencia, el juez no puede condenar. La prueba de referencia tendrá que ir acompañada de una prueba directa o de una prueba indirecta. ¿Alguna pregunta, doctores? Doctor, en el caso de que hay una persona, hizo un caso real, Sí. la condenaron a 20 años de cárcel y porque encontraron un homónimo y pues ya llevaba 3 años de cárcel y no lo habían sacado, a pesar de las pruebas que tenía, que el número de cédula no concordaba con el del culpable. Básicamente, Julio, lo que ocurrió aquí fue un error, una equivocación judicial, un error judicial, y al existir y al configurarse los errores judiciales, pues la persona que fue víctima de esa condena y víctima de ese error, pues podrá atacar al Estado en un proceso contencioso administrativo para que se indemnicen los daños y los perjuicios que se ocasionaron con ese error. ¿Listo, Julio? Listo, doctor. Buenos días. Buenos días, profesor. En este caso, para una prueba, como dicen aquí, que no puede ser condenado por una prueba referencial, pero en el caso de la privación de la... Gilberto, que eso no dice la ley. La ley dice que no se puede condenar únicamente con pruebas de referencia. O sea, Sí, bueno, perdón, sí me pueden expliqué mal. existir las pruebas de referencia, pero no se puede condenar únicamente con base en ellas. No, debe de estar la prueba de referencia, y si está, debe ir acompañada de otras, de las pruebas directas y de las pruebas indirectas. Pero las pruebas de referencia, claro que sí son legales y entran al proceso, pero única y exclusivamente no se puede condenar con base en pruebas de referencia. Porque hay un caso, estuve en una audiencia en un caso de una prueba referencial por privación de patria potestad por abuso sexual. Entonces la única prueba que estaba, pues la niña le contó al psicólogo y a los profesores, y estos pues llamaron a los padres, entablaron la denuncia, pero nunca hubo otra prueba referencial, únicamente la de la niña, que era la directa, pero venga, la fuente número Gilberto, 1, venga, le y digo, fue condenado. Espéreme, ¿verdad, Gilberto? Vamos con calma. Usted me dice que solo existía prueba de referencia. ¿Quiénes fueron al juicio a rendir testimonio? La abuela. ¿Y quién más? La mami de la niña. Eso es pura prueba de referencia porque la abuela se enteró por otra persona o por la misma niña. Por la misma mamá niña. de la niña se enteró por otra persona. La misma niña. Cuénteme, ¿y la niña fue?
No, la niña le tomaron testimonio oculto porque tenía 8 años. Claro, Pero se llama en cámara entonces, GESEL, en una cámara GESEL, pero la niña rindió testimonio, como usted lo sí, llama, oculto, pero rindió sí, testimonio. correcto. Entonces le pregunto, Dilberto, ¿el testimonio de la niña es prueba qué? ¿De referencia? No, esa es prueba No, directa, esa es prueba directa. Entonces, directa. nótese, Dilberto, que en ese caso que usted nos indica, existía prueba directa y prueba de referencia. De las dos existían. Ah, Entonces, el correcto. juez tomó la prueba directa, la acompañó de la prueba de referencia y condenó. Pero si hubiese existido solamente prueba de referencia, no hubiera podido condenar. O sea, si la niña no hubiese rendido testimonio, a menos de que hubieran existido algunos indicios, que son las pruebas indirectas. Pero por eso es que le digo, la niña fue, sí, ella fue, rindió testimonio oculto o en cámara GESEL, pero rindió testimonio. Entonces había prueba directa acompañada de prueba de referencia y ahí sí se puede condenar, porque el 381 es que lo único que dice es que única y exclusivamente con prueba de referencia no se puede. Ah, ya. Esa no la ¿Listo? entendía bien. Muchas Ah, bueno, gracias. vale, listo, perfecto. Entonces, doctores, esa es la tarifa legal. Todo este cuento viene a lo que se considera la tarifa legal. La tarifa legal es cuando la ley, en cualquiera de sus ordenamientos, no la ley penal, cualquiera, o la civil, o la laboral, o la administrativa, o la agraria, consagran alguno de sus artículos que una prueba vale más que otra. Y eso existió mucho en una época de la historia, pero ahora actualmente sí existe todavía tarifa legal y es en materia penal y se denomina tarifa legal negativa. ¿Y negativa por qué? Porque está indicándole el artículo 381 a las personas estudiosas del derecho que las pruebas de referencia valen menos que las demás, tienen un menor poder de convencimiento o tienen un menor valor o en la balanza de las pruebas de referencia pesan menos que las demás pruebas. También existen, mis doctores, bueno, con base en qué sistema los jueces de la República actualmente valoran las pruebas, con base en un sistema que se denomina el de la íntima convicción. Así se denomina el sistema por el cual los jueces en la actualidad valoran las pruebas. Se denomina el de la íntima convicción. Íntima convicción. Vamos a ver. Doctor, qué pena, ¿será que puedes volver a repetir lo último que dijiste? Es que se me fue la señal, gracias. Vale, que los jueces en la actualidad valoran las pruebas con base en el sistema de la íntima convicción. Ojo, íntima convicción. Algunas otras personas la llaman convicción racional, pero casi todos los doctrinantes de derecho probatorio indican que se denomina el sistema de la íntima convicción y más adelante vamos a ver en qué consiste la íntima convicción. Por ahora, pues tenemos claro, mis doctores, que el derecho probatorio o la facultad que tienen las partes de aportar pruebas a un proceso está consagrado como uno de los derechos consagrados en la Constitución en el artículo 29, que se denomina el debido proceso. Entonces, doctores, cuando exista alguna afectación a las pruebas dentro de un proceso, se está violando el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución. Y ese debido proceso, mis doctores, tengan en cuenta que como primera medida, el debido proceso se debe aplicar a toda clase de actuación judicial o a toda clase de actuación administrativa. Entonces, vamos a consagrar como algunos aspectos del debido proceso. Primero, que el debido proceso se aplica a toda clase de actuación judicial o a toda clase de actuación administrativa. Segundo aspecto o segundo gran componente del debido proceso. Nadie puede ser juzgado, y cuando hablo de juzgado no hablo de derecho penal, sino de cualquier rama del derecho. Nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le está imputando. Ese juzgamiento solo será procedente ante un juez o ante un tribunal que tenga competencia. Asimismo, el juicio debe ser realizado observando
todas las formalidades, todos los requisitos procesales que tiene establecida la ley para el adelantamiento de ese juicio. Otro gran componente del debido proceso, que se denomina el indubio pro reo, indica que toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Entonces les digo, cuando tengan el uso de la palabra, pues me levantan la mano. ¿Listo? Entonces, volvemos a la presunción de inocencia. Nadie puede toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. ¿Quién es la única autoridad que declara judicialmente culpable a un procesado? Es un juez de la República. Mientras no exista una sentencia en la cual se declare judicialmente culpable a una persona, esa persona es inocente. Quien sea juzgado, y ahí lo concerniente al derecho probatorio, quien sea juzgado, ojo, tiene derecho a presentar pruebas, tiene derecho a controvertir pruebas, las que se allegan en su contra, él tiene derecho a controvertirlas. Y indica también ese artículo 29 de la Constitución que será nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación al debido proceso. O sea, si una prueba se llega a practicar con violación al debido proceso, esta prueba es nula. Y si es nula, el juez no la puede valorar. Y lo que ustedes conocen como el non bis in idem, en el cual se indica que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, que es una máxima del derecho penal que se denomina non bis in idem. En materia penal, lo que tanto el derecho de defensa como el debido proceso están reforzados adicionalmente, y este refuerzo está consagrado allá en el artículo 29 de la Constitución. Y está reforzado con base en unas premisas que ustedes conocen como que la ley permisiva o favorable, ojo, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplica de preferencia a la restrictiva o favorable, que es lo que ustedes conocen como el principio de favorabilidad, pero el principio de favorabilidad solo se aplica en derecho penal. También, asimismo, hay otro reforzamiento en el derecho penal en materia del debido proceso, en el cual se indica que toda persona procesada, ya el artículo 29 de la Constitución lo habla como sindicado, pero básicamente es el procesado. Todo procesado tiene el derecho a una defensa y a la asistencia de un abogado, ya sea escogido por él, lo que se denomina la defensa de confianza, o un abogado de oficio. En materia penal, un abogado adscrito al Sistema Nacional de Defensoría Pública, y este abogado debe acompañar a ese procesado no solo en la fase de investigación, sino también en la fase de juzgamiento de este proceso penal. Y básicamente lo que ustedes conocen como el principio de la doble conformidad, en el cual se indica en el 29 que todo sindicado tiene derecho a impugnar la sentencia condenatoria. Entonces, doctores, recuérdenme, cuando nosotros vimos en el módulo pasado, fue penal especial, ¿cierto, doctores? Sí, señor. Sí, señor. Listo, Sí, señor. perfecto. Y recuérdeme también, por favor, nosotros vimos el principio de la doble conformidad. No, no lo vimos. No, señor, eso no lo vimos. ¿No lo No, vieron? profe. No, señor. Bueno, listo. ¿Ustedes están en qué semestre? ¿Como en séptimo semestre? El séptimo. Bueno, listo. Entonces ya voy a hablar con unas personas de séptimo semestre. Y una persona de séptimo semestre ya estoy hablando casi que con unos colegas. Entonces, vamos a estudiar de una vez, antes de que se nos quede en el tintero, una figura que se denomina la doble conformidad. Ojo, la doble conformidad. Para eso les voy a compartir una pantalla. Es que esto siempre lo explico en el tablero de la siguiente forma. Espérenme a ver, doctores.
Ahí ya están compartiendo la pantalla. Ya les estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces vamos a estudiar un principio. Y esto es de actualidad. Esto es una cuestión de actualidad que los medios a veces no lo explican bien o los medios buscan que nosotros inclinemos nuestra opinión sin explicarnos suficientemente. Esto se denomina, vamos a ver esto. Este se denomina el principio de la doble conformidad. Ese principio de la doble conformidad es un derecho y está consagrado en la Constitución política. Ojo, esto grábenselo, esto está consagrado en la Constitución, esto no es inventado ni por el Congreso ni nada, está ya en la Constitución desde 1991 está este. ¿En qué artículo? En el artículo 29. Allá está consagrado el principio de la doble conformidad. Vamos a tratar de empezar a explicarlo de la siguiente forma. En materia penal se adelanta un juicio. Entonces, en materia penal existe el juicio. Allá están adelantando un juicio en materia penal contra una persona. ¿Por qué delito? Por cualquier delito. Lo cierto es, mis doctores, que están adelantando un juicio contra una persona. ¿Cómo termina el juicio? Pues el juicio termina, así termina un juicio, con una sentencia. Así terminó el juicio. Y esa sentencia puede ser condenatoria o sí puede ser una sentencia de un juez penal. O condena o absuelve. ¿A quién? Al procesado. Y al procesado lo están investigando o le están juzgando ya por un delito. Entonces, estamos en el juicio, sale la sentencia y la sentencia básicamente puede decir, señor procesado, o lo condeno o lo absuelvo. Las partes en un proceso penal, las partes principales, digamos, que hay varias, pero los principales, las partes principales en un proceso penal. ¿Quiénes son? Son dos, básicamente. Primero, la fiscalía. ¿Y qué hace la fiscalía en un proceso penal? Esto hace la fiscalía en un proceso penal, es la encargada de investigar. Y llevar al juicio al procesado. Eso hace la fiscalía en materia penal en Colombia. Es la que encargada de que investiga y lleva al juicio al procesado. Eso hace la fiscalía. Y la otra gran parte principal en un proceso penal es la defensa. Y pues básicamente, y es más que obvio, pero pues no sobra, esto hace la defensa, defiende el procesado. Entonces la fiscalía busca, la pregunta es, ¿qué busca la fiscalía en un proceso penal? ¿Qué busca? En el juicio. Entonces ya estamos en el juicio, mis doctores, ya estamos en el juicio y allá está la fiscalía. Me levantan la mano, por favor, cuando quieran intervenir. Entonces estamos en un juicio penal y en ese juicio penal la fiscalía tiene unas pretensiones y la defensa tiene otras pretensiones. Entonces la pregunta es, ¿y cuál será la pretensión de la fiscalía? ¿Qué es lo que busca la fiscalía en un proceso penal? Levántenme la mano, por favor. ¿Qué me dice Antonio? Pues la culpabilidad de la persona, básicamente. Claro, eso va, o sea, la fiscalía va a querer condena o va a querer absolución. Condena. Eso. Listo, Antonio, apágueme el micrófono, gracias. ¿Qué me dice Beder?
Pues básicamente, doctor, la fiscalía es la que acusa, es el órgano Yo no estoy preguntando qué hace la fiscalía, yo estoy preguntando cuál es la pretensión de la fiscalía. ¿Qué es lo que la fiscalía busca? No qué hace, sino qué busca. Condenar. Ah, bueno, entonces, eso, listo. Entonces, listo, doctores, gracias. Entonces, básicamente, lo que dicen los doctores es lo que busca la fiscalía. En un proceso, la fiscalía va a buscar que a la persona la condenen. Y la defensa, por obvias razones, va a buscar que a la persona la absuelvan. Entonces, en un primer caso hipotético, entonces esto se presentó un caso. Primer caso. En este primer caso hubo condena. Aquí no. En el primer caso se absolvió. ¿Quién absuelve? Más entendible. El juez absuelve el procesado. Entonces el juez adelantó el juicio y una vez culminó el juicio, el juez indica, absuelva al procesado. Con base en lo que indicaban los compañeros anteriormente, si esto llega a ocurrir, pues la fiscalía perdió, porque la fiscalía lo que buscaba, doctores, era que lo condenaran y aquí lo absolvieron. Pierde la fiscalía y gana la defensa. Eso pasa cuando se absuelve a una persona, que pierde la fiscalía y gana la defensa. A manera de paréntesis, en Colombia, por cada 10 procesos que llegan a juicio, 6 los pierde la fiscalía. Es una cifra aterradora. Por cada 10 juicios que se adelantan en Colombia, 6 pierde la fiscalía. ¿Qué me indica Beder? Perdón, doctor, se me quedó la mano. Ah, bueno, perfecto. Entonces, esto es como a manera de una estadística, sacó la Corporación Excelencia de la Justicia, en la cual se indica que por cada 10 procesos que se adelantan en Colombia, 6 los pierde la fiscalía. Es terrible, pero bueno, venimos al cuento. Entonces, en este caso, en el primer caso en el que estábamos compartiendo acá, el juez absolvió al procesado. Entonces, lo absolvieron. Pierde la fiscalía y gana la defensa. En este caso, ustedes ya son de séptimo semestre, mis doctores. En este caso, y me levantan la mano, en este caso, la pregunta es esta. Esa es la pregunta que les hago, doctores. En este caso, ¿qué puede hacer la fiscalía? Entonces, ¿en qué caso? Pues en el caso en que se adelantó el juicio y el juez absolvió al procesado. Pues la fiscalía perdió. Entonces la pregunta es, ¿y ahí qué puede hacer la fiscalía? ¿Qué me dice Beder? Impugnar la sentencia, doctor. Sí, impugnarla ¿cómo? Por medio del recurso de apelación. Eso, entonces, nos dice Beder que la fiscalía puede apelar esa sentencia. ¿Qué nos dice Jenny? Iba a decir lo mismo que dijo Beder, que apelar sentencia con recurso de Préndame la apelación. cámara cuando hablen. Apelarla. Pues básicamente, doctores, y vamos a hacerlo acá para que esto quede... Me va a demorar un poquito, pero lo importante es que esto quede entendido. ¿Qué puede hacer la fiscalía? Pues ustedes tienen toda la razón. Puede apelar. Esto puede hacer la fiscalía, apelar la decisión. Y apelar básicamente, mis doctores, consiste en decirle al superior de ese juez que absolvió,
decirle, mire, señores magistrados, porque los superiores de los jueces son los magistrados. Mire, señores magistrados, yo no estoy de acuerdo con la decisión que profirió este juez. Este juez absolvió, yo pierdo, no estoy de acuerdo. Y argumenta las razones jurídicas por las cuales la Fiscalía considera que la decisión es equivocada. Entonces, en este hipotético caso, el del número 1, el juez absuelve al procesado, pierde la Fiscalía, gana la defensa, y la Fiscalía apela la decisión. Cuando se apela la sentencia, ese proceso pasa al tribunal. ¿A cuál tribunal? Pues acorde con el factor territorial, acorde en el municipio o en la ciudad donde se haya adelantado ese proceso, pues va a ese tribunal, al tribunal competente por el ámbito territorial. Va donde el tribunal. Entonces este proceso ya no lo va a tener un juez, sino lo van a tener unos magistrados. Entonces el proceso ya, ojo, en este caso hipotético, la Fiscalía apeló la sentencia. Y la sentencia allá va donde un tribunal y donde unos magistrados. Estos magistrados pueden tomar dos caminos. El primer camino que pueden tomar es confirmar. ¿Y qué confirman? En este caso hipotético, pues confirman la absolución. Entonces le dicen, señor fiscal, usted no tiene la razón, el juez de primera instancia tomó una decisión acertada y confirmó la decisión. ¿Cuál? La que absolvió. O pueden revocar la decisión. Estos son los dos posibles caminos que pueden llegar a tomar los magistrados. ¿Qué pasa? Entonces vienen las preguntas. Si se confirma, la decisión, y ya sabemos cuál es la decisión, pero volvemos y lo colocamos acá para que quede mejor entendido. Se confirmó la decisión, la absolución. Si se confirma la decisión, la pregunta es esta. Si se confirma la decisión, ¿qué puede hacer el fiscal? Levántenme la mano si tienen la respuesta. Entonces, ojo, primero el fiscal apeló, eso pasó a manos del magistrado y el magistrado confirmó la decisión del juez de primera instancia. Entonces, la pregunta es, si se confirma la decisión, ¿qué puede hacer el fiscal o la fiscalía? ¿Qué me dice Juan Felipe? Casar. ¿Cómo? Casar. Interponer recurso extraordinario de casación. Sí, muy bien, pero no es casar, porque quien casa es la Corte Suprema, pero lo que dice Juan es cierto. Gracias, Juan. La fiscalía puede interponer eso puede hacer la fiscalía, interponer el recurso extraordinario de casación. Listo. Hasta ahí todo está haciendo. Pero, en este caso hipotético, ¿qué fue lo que hizo el tribunal? El tribunal revocó. ¿Y qué revocó? Revocó la absolución. Entonces, en este caso, mis doctores, ¿qué hizo el tribunal? Revocó la absolución. Y al revocar la absolución, pues condenó al procesado. Entonces, el tribunal dijo, sí, efectivamente, el señor fiscal o la fiscalía tiene toda la razón, el juez de primera instancia se equivocó y absolvió al procesado, pero yo, magistrado, voy a corregir esa equivocación, revoco la absolución
y condeno al procesado. Entonces el procesado venía absuelto, pero cuando se surtió la segunda instancia, pues el magistrado lo condena. Y la pregunta es, en este caso, ¿qué puede hacer el procesado? Ojo, él no apeló, lo absolvieron en primera instancia, el proceso fue a la segunda instancia y ya en la segunda instancia es donde el tribunal o el magistrado revoca la absolución y condena al procesado. Y en esos casos, ¿qué puede hacer el procesado? Porque el proceso ya está en segunda instancia, ojo, ya está allá donde los magistrados. La pregunta es, ¿y qué puede hacer el procesado en ese caso? Él no fue condenado, le repito, él no fue condenado en primera instancia. Él fue condenado, fue en segunda instancia. Cuando la fiscalía apeló, pues el magistrado dijo, sí, tiene toda la razón. Entonces, revoco la absolución y condena al procesado en segunda instancia. Que en esos casos, ¿qué podría hacer el procesado, mis doctores? Opinen. Me levanta la mano. ¿Qué me dice Joana? Y me prende la cámara. Joana, cuéntame. Joana Pinilla. Nadie dice que nadie opina qué podría hacer ese pobre procesado que lo absolvieron en primera instancia y lo condenaron en segunda. Doctor, pues ahí tiene que ir. No, pues levantan la mano primero que todo. ¿Qué me dice doña Marta? Profe, buenos días. ¿Será que ahí puede el acusado, el condenado en tutelar ese segundo fallo? A ver, Marta. ¿No? Sí, señor. Busquemos las herramientas que consagra la ley penal. La tutela es una herramienta constitucional. Pero, entonces, dice Marta, tutelar, bueno, eventualmente no podría tutelar, bueno, después sí podría tutelar si hubo una equivocación, pero dentro de los recursos, ojo, de los recursos, ¿ustedes ya vieron recursos? ¿Ya saben que es un recurso de reposición, apelación, súplica, queja, todo eso no lo vieron? ¿No lo han visto? Sí, ¿O señor. lo vieron pero se les olvidó? Sí, señor, algunos. Lo vieron pero se los olvidó, pero bueno, ¿qué nos dice Antonio? Profe, Joana Pinilla comentó en el chat. Entonces les voy a leer lo siguiente. Dice, apelar, no se puede juzgar 2 veces por el mismo delito. No me funciona el sonido. Sí, pero ¿cuál es la respuesta, Antonio? O sea, ¿qué pasa? Es que aquí no estamos juzgando 2 veces por el mismo delito, Antonio, porque este es el mismo juicio. O sea, son todos los recursos y todas las apelaciones, todos los recursos que proceden en este juicio. No hemos adelantado 2 juicios, ¿no? Estamos adelantando un juicio, sino que estamos en otra instancia del mismo juicio. No es que vamos a adelantar otro juicio contra esa persona, no. Mire, nótese, Antonio, que aquí estamos, mire, venga, les comparto. Todo esto hace parte del mismo juicio. Entonces, en ese juicio que se adelantó, el juez absuelve, la fiscalía apela y el tribunal no hace otro juicio, no. El tribunal simplemente lee la sentencia, compara con las pruebas y dice, el juez se equivocó, yo revoco y condeno. Él no está adelantando ningún otro segundo juicio, simplemente se está desarrollando la apelación. Entonces, ¿qué nos dice Jenny? Doctor, yo creo que es el recurso de casación o de revisión y que en el recurso de revisión haya una prueba nueva. Listo. Para poder Ojo, demostrar, Jenny, pues. por eso ya voy a empezar a ser un poquito más drástico con ustedes porque ustedes se están graduando el otro año, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, le voy a decir a Jenny y a todos, la revisión no es un recurso. Pues Jenny dice, ¿la casación o la revisión? No, la revisión no es ningún recurso, Jenny. La revisión es una acción, es una acción. Pero básicamente nos dice Jenny, así como
En el primer caso, así como, bueno, antes de resolver, ¿qué nos dice Yasmín? Buenos días, Doc. De pronto no lo tengo claro, pero había escuchado en algún momento el recurso de ruego de súplica, que era como para que los mismos magistrados ponentes revisaran su decisión y tuvieran en cuenta de pronto nuevamente estudiarla, doctor. De pronto estoy equivocada, me disculpará. Completamente equivocada, Yasmín, completamente equivocada. Los magistrados no tienen por qué revisar sus revisiones, sus decisiones, solo en un recurso que se llama el recurso de ¿qué? De reposición, Okay. pero los recursos de reposición no operan contra las sentencias. Contra la sentencia, cualquiera que sea, ya sea una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria, solo procede el recurso de apelación, solo procede el recurso de apelación. Entonces vamos a hacer un pequeño recorderis para tratarlo de... Bueno, Doctor, ¿puedo decirlo? no, espéreme, ¿qué me dice Brigitte? Brigitte Garzón. Doctor, o sea, lo mismo que hizo la Fiscalía. Como el artículo 29 lo dice, esta parte también tiene el derecho a proceder el recurso de apelación, lo mismo que lo hizo la Fiscalía de él. Claro, pero te pregunto, Brigitte. Por ejemplo, tú eres la procesada, ¿cierto? Entonces, Brigitte la procesan. Y el juez dice, Brigitte la declaro inocente. Inocente. Entonces Brigitte dice, gané. Pero la fiscalía dice, perdió o perdí. Entonces la fiscalía apela. Y ese proceso va a la segunda instancia. Y la segunda instancia dice, Brigitte se equivocó el juez y fue condenado a Brigitte. Entonces el juez vuelve y hace una revisión, no hace un juicio, pero hace una revisión y el juez dice, sí, efectivamente la fiscalía tiene la razón, yo revoco la decisión que absolvía a Brigitte y condeno a Brigitte. La pregunta es, ¿Brigitte volver a apelar esa sentencia? Sí. Volverla a apelar, o sea, para que la decida quién. Sí, porque... Bueno, ya ojo que ya estamos, Brigitte, ojo que ya estamos en los magistrados del tribunal. Entonces, sí. ¿Brigitte podría volver a apelar esa sentencia? Sí, doctor. Perfecto. Listo, Brigitte. ¿Qué nos dice Julio? Doctor, yo creo que debería impugnar ese fallo. Ya como es de segunda instancia, lo único que le quedaría a él sería eso. Claro, pero Julio, ¿impugnar qué es? ¿Apelar? Sí. Es que impugnar y apelar, ojo, es un sinónimo. Entonces, ¿hablaríamos de una tercera instancia? No, en segunda instancia. No, porque es que en segunda fue donde la condenaron. O sea, mire que a Brigitte la condenan, en el caso de Brigitte, a Brigitte la condenas es en segunda instancia. Entonces, si yo apelo en segunda instancia, entonces existiría una tercera instancia. No. Les voy a poner otro ejemplo. Les voy a poner otro ejemplo acá. Y ustedes, a ver si lo entienden. Este es otro ejemplo. Aquí está el procesado. Ahí está el procesado. Primera instancia. ¿Qué pasó en la primera instancia con este procesado? Absuelto. Eso pasó en la primera instancia. Lo absolvieron. Fiscalía apela. Segunda instancia. ¿Qué hace el tribunal? Confirma. Sigue absuelto, mire, confirmó la absolución. La fiscalía no contenta. Fiscalía eso hace la fiscalía, interpone el recurso extraordinario de casación. Y la Corte Suprema, dice, efectivamente, la fiscalía tiene la razón. Revoca la absolución
de la primera instancia y revoca la confirmación del tribunal. Dice, aquí se equivocaron. El juez de primera instancia del tribunal se equivocaron y condena. ¿Quién condena? La Corte Suprema de Justicia condena. Miren lo que pasó en este proceso. Primera instancia se absolvió. Segunda instancia siguió absuelta. Fiscalía interpone casación y allá en el recurso extraordinario de casación la Corte se da cuenta de que tanto el juez de primera instancia como el tribunal se equivocaron y condena. La pregunta es, ¿qué puede hacer el procesado que se vio condenado? ¿Qué puede hacer él? ¿Será que puede apelar la sentencia? Pero apelarla, ¿por qué si ya estamos en el recurso extraordinario de casación? Ya pasó primera instancia, ya pasó segunda instancia, ahora está ya en la Corte en el recurso extraordinario. ¿Qué podría hacer ese procesado? ¿Qué nos dice doña Marta? Llorar, llorar, doña Marta. Entonces el procesado va a llorar. Profe. Doctor, una preguntita. Es que los recursos... Levánteme las manos, por favor. Yo les concedo el uso de la palabra. ¿Qué nos dice Diana? Buenos días, doctor. Tal vez puede operar ahí el recurso del per saltum, porque es que A ver, espérame. Diana, hábleme muy lento. ¿Recurso de qué? ¿El recurso de qué, Diana? El recurso de per saltum. No, eso ya no existe en nuestra legislación. Nunca, bueno, eso no era un recurso, era una casación que se llamaba casación per saltum, pero después vamos a verla, pero no, ya esa no se puede. Listo. ¿Qué nos dice Beder? Doctor, lo que pasa es que en este caso los dos sujetos procesales tienen exactamente los mismos recursos. Y en este caso solamente la Fiscalía hizo uso de los dos recursos, más el sujeto procesal, que es el condenado, no hizo uso del recurso de apelación. Entonces tiene el derecho a hacer uso de ese recurso. Claro, entonces, Beder, ¿quién condenó a este procesado? La Corte Suprema de Justicia, doctor. O sea que él va a apelar, él tendría derecho a apelar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Claro, doctor, porque no ha hecho... ¿Quién la resuelve? Sí, ojo. Pues en este caso de la Corte Suprema de Justicia, el superior sería la Corte Constitucional, doctor. No, ¿y a usted quién le dice, Beder, que la Corte Constitucional está por encima de la Corte Suprema de Justicia? ¿No ve que por eso es Suprema? Entonces quitémosle el nombre, que ya no sea Corte Suprema, sino Corte Inferior. No. Ojo, Beder, quitémonos de la mente que la Corte Constitucional está por encima de las demás cortes. No. La Corte Constitucional es la máxima corte en materia constitucional. La Corte Suprema de Justicia es la máxima corte en materia ordinaria. Entonces, por encima del Consejo de Estado no hay nadie en materia administrativa. Por encima de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia no hay nadie en materia de derecho laboral o en materia de derecho penal o en materia, bueno, las salas que tiene la Corte, pero por eso es Suprema. O sea, porque entonces Beder me dice que está por encima de la Corte Suprema de la Constitucional, entonces vamos a meter a la Corte Constitucional a resolver un juicio penal. No, eso no puede ser. La Corte Constitucional está o para resolver tutelas o para resolver acciones de inconstitucionalidad. No está para nada más. No, una Corte Constitucional, ¿qué tal resolviendo cuánta pena le va a imponer a una persona? No, eso es la Corte Constitucional, no está o para tutelas o para asuntos de demandas de inexequibilidad. ¿Qué nos dice Jenny? Doctor, es una acción de revisión. Claro, no es pero un recurso. La acción, ojo, después vamos a ver que la acción se da cuando aparece una prueba nueva. ¿Y qué tiene la acción de revisión? Que el proceso ya tiene que quedar ejecutoriado, o sea, la sentencia tiene que estar en firme. Y si aparece una prueba nueva y esa prueba es tan fuerte que tumba todo, podrá interponerse la acción de revisión. Pero aquí, eventualmente, Jenny, usted es la defensora y usted gana el proceso en primera instancia, gana el proceso en segunda instancia, pero lo pierde en casación. Lo perdió en casación.
sin que aparece, si no aparece prueba nueva, sino con base en lo que hay en el proceso, ¿usted qué podría hacer, Jenny, como defensora de este procesado? No sé. Bueno, listo. ¿Qué nos dice Carol? Buenos días, profe. Profe, pues yo considero que el procesado debe interponer un recurso de súplica, dado que pues que la Corte Suprema pues ya es la última instancia que ellos tienen, o sea, ya es lo último que hay. Entonces es como pedir una revalorización, o sea, que vuelvan a hacer una revisión bajo la misma decisión que ellos tomaron, considero yo. Carol, ese recurso no existe. El recurso de súplica no existe en la actualidad en nuestro derecho penal. Okay. Porque pues, y casi que es como decirle, mire, por favor, señora Corte, vuelve y no, los jueces no, ni los jueces ni los magistrados, se presume que los fallos de los jueces y los magistrados son acertados y son legales. Ojo, son acertados y son legales. Pero entonces volverle y casi que, imagínense lo que dice Carlos, suplicarle a un magistrado que por favor vuelva y revisa. No, nosotros vamos a utilizar la ley y la Constitución. El recurso de súplica en materia penal no está consagrado, pero es válida la afirmación ahorita, Carol. ¿Para qué? Para que el Carol abandone por completo el recurso de súplica allá de sus conocimientos jurídicos. ¿Qué nos dice Duván? Profe, bueno, pues debido a que ya mencionaron todas las opciones, ¿el principio de doble conformidad se aplicaría en el caso? No, pues dígame, ¿qué hace usted como abogado? Dígame, no me pregunte porque es que aquí el que hago las preguntas soy yo, Duván. Entonces, ¿usted qué hace como abogado? Profe, pues en este caso es que debido a lo que he leído, se supone que la persona, en el caso que yo leí, ya estaba condenada. Entonces lo que hicieron fue aplicar el principio de doble conformidad para que se revisara nuevamente el caso. Entonces no sé cómo aplicaría en el que se menciona. Claro, pero Duván, ¿usted qué hace como defensor? ¿Qué haría? Listo, entonces Duván, listo. ¿Qué nos dice Yasmid? Doc, yo más que decirte algo, tengo una pregunta. Estoy leyendo el recurso de casación en el Código General del Proceso. Claro, y pero en el espéreme, Yasmid, porque usted está desubicada. Este ejemplo, ¿de qué materia es? El ejemplo. El que estás dando penal. Y entonces, ¿por qué me busca el Código General del Proceso? No, porque es que quería hacerte una pregunta precisamente eso, porque aquí habla del recurso de casación. No, busques el 180 y siguientes del Código de Procedimiento Penal que habla de la casación penal. O sea, en materia penal, pues vamos al Código de Procedimiento Penal. ¿Qué nos dice para el 180 y siguientes? Ya te confirmo. Dice 180. Finalidad de la casación. Ah, bueno. Entonces, mírese que sí hay unos artículos en materia penal que regulan la casación en materia penal. Y la casación, ojo, la casación no es una tercera instancia. En materia, en todo el derecho existen solo dos instancias, la primera y la segunda. Pero a veces existe una no tercera instancia, un recurso, por eso se denomina extraordinario. El recurso ordinario es la apelación. Una sentencia admite un recurso ordinariamente. ¿Cuál es? La apelación. Pero extraordinariamente admite el recurso de casación. E interponer el recurso de casación es decirle a la Corte Suprema de Justicia, decirle, mire, aquí se siguió equivocando el tribunal, se equivocó el juez de primera instancia, se equivocó el tribunal y se siguen equivocando. Entonces, por favor, ustedes, señores Corte Suprema de Justicia, que es el máximo órgano en materia penal, estudien este caso, estúdienlo con una demanda extraordinaria que se demanda extraordinaria de casación. Por eso la casación, dicen, y les digo acá, es el recurso de los dioses. Así le dicen a la casación, el recurso de los dioses. ¿Por qué? Porque elaborar una demanda de casación es extremadamente difícil. Por eso vale lo que vale. Una demanda de casación
muy económica, pero excesivamente económica, no deja de costar unos 80 o 90 millones de pesos, de ahí hasta 1.000 o 2.000 o 3.000 millones de pesos, porque una demanda de casación es técnica. Ojo, no es como una apelación, ustedes se van a dar cuenta que una apelación es decirle, mire, señor juez, yo no estoy de acuerdo con lo que usted falló por esto y esto y esto y esto y esto. No, una demanda de casación no es eso, tiene unos tecnicismos. Por eso existen especializaciones que son única y exclusivamente en casación penal. Solo durante un año uno estudia 3 artículos del Código Penal, en un año, porque es muy técnico. Entonces nos dice Yasmín, ahora sí, ella dice, vamos a hablar del recurso extraordinario de casación, pero Yasmín, el ejemplo es el siguiente, esta persona perdió en primera instancia, la fiscalía, la fiscalía perdió en primera instancia, la fiscalía acudió a la segunda instancia y volvió y perdió. Entonces la fiscalía acudió al recurso extraordinario de casación y allá en la casación la corte le dio la razón a la fiscalía. Entonces la fiscalía ganó en el recurso extraordinario de casación. Ahora sí, Yanni, ¿qué hace el procesado? Pues es que, Doc, es que eso era lo que te quería preguntar más que cómo darte una opinión, porque realmente veo que no la tengo clara. En el artículo 185, ya que me aclaraste en el del Código de Procedimiento Penal, en decisión, dice que cuando la Corte aceptare como demostrar alguna de las causales propuestas, dictará el fallo dentro de los 60 días siguientes de la audiencia de sustentación contra el cual no procede ningún recurso, salvo la de revisión. Claro, pero la revisión ya es una acción, ya no es un recurso. O sea que esta persona, este procesado, Yasmín, que perdió, ojo, ganó en primera, ganó en segunda, pero perdió en casación, ya no podía interponer ningún recurso. Pues, doctor, por lo que yo entiendo, no, ya le tocaría cumplir la sentencia que le dicté como tal a Corte Suprema de Justicia. Vale, listo, Yasmín. Perfecto, gracias. Bueno. Resulta, bueno, entonces volvemos acá. A ver. Bueno, pero les pregunto, doctores, ¿el caso está entendido? O sea, ¿el ejemplo está entendido? ¿Entendemos el ejemplo? ¿Entendemos qué fue lo que pasó en este caso? ¿Entendemos? O sea, ustedes son los abogados y yo yo acudo a su despacho y les digo, a su oficina de abogados penalistas, y les digo, mire, doctor o doctora, resulta que yo estaba siendo procesado por el delito de violación. Me juzgó el juez primero penal del circuito de Bogotá y me absolvió. La fiscalía apeló. El tribunal de Bogotá dijo, sí, efectivamente, el juez tiene la razón y confirmó mi absolución. Y la fiscalía interpuso el recurso extraordinario de casación y el proceso fue a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema dice, no señor, el juez de primera instancia y el tribunal se equivocaron y me condenó a 50 años de cárcel o a 30 años de cárcel. ¿Qué puedo hacer? Ese es el caso. Ese es el caso que a ustedes les surge. Y ustedes le preguntan, ¿y cuándo lo condenó? No, lo condenó ayer. Ayer me condenó. Bueno, o vámonos a la audiencia vamos a la audiencia del tribunal y allá ustedes se dan cuenta que en la Corte Suprema, ustedes van a la Corte, se dan cuenta que la Corte revocó la sentencia de primera instancia y decontera la de segunda instancia y condena. Y ustedes dicen, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Entonces por allá unos dicen que una tutela, otros dicen que una revisión. Ojo, la revisión no es un recurso, sino es una acción, porque la revisión se da cuando el proceso ya quedó en firme, ya la sentencia ha quedado ejecutoriada. Pero la pregunta es, ¿será que esta persona puede apelar? Ojo, ¿apelar qué? Apelar el procesado, decir, no, yo apelo, señores Corte Suprema de Justicia, apelo. Pero la Corte le va a decir, pero ¿cómo así que apela si esto ya está en casación? O sea, ya pasó todas las apelaciones, allá apeló la fiscalía y fue a segunda instancia, y la segunda instancia interpusieron el recurso extraordinario de casación, y usted, señores, ¿cómo va a apelar una sentencia si yo soy la Corte Suprema de Justicia? Entonces, ustedes van a sacar un librito
que todo abogado debe tener ese librito en sus audiencias. Y ese librito es la Constitución. Saquen la Constitución. Por encima de todo, ahí sí como decía Beder, por encima de todo algo está, que es la Constitución. Allá cuando ustedes estudiaban la pirámide de Kelsen, veían que la Constitución junto con los tratados sobre derechos humanos que prohíben su limitación en estados de excepción han sido debidamente ratificados en Colombia. La Constitución y los tratados, o lo que se denomina el bloque de constitucionalidad, está por encima de todo. De todo. Están en la punta de la pirámide. De ahí para abajo están las leyes, y los decretos, y las ordenanzas, y bla, bla, bla. Pero por encima de todo está la Constitución. Y ustedes de pronto van a la audiencia y sacan ese librito, la Constitución. Y se van a remitir al artículo 29, que es el que estamos estudiando, doctores, el artículo del debido proceso. Ojo con el ejemplo. El ejemplo ya lo tenemos claro. El procesado fue absuelto en primera instancia, absuelto en segunda instancia y condenado en ejercicio del recurso extraordinario de casación. Y ustedes dicen, venga, señores magistrados, resulta que el artículo 29 me dice lo siguiente en su inciso, alguien que me lea por favor, el inciso cuarto del artículo 29, solo el inciso cuarto del 29. El que empieza, toda persona se presume inocente. Alguien que me lea. Toda persona se presume inocente mientras no se Yasmín, le haya vamos declarado. A leer, Yasmín, espera. Es que a veces por leer rápido no lo entendemos. El derecho es como una buena cena. Toca muy lentamente para disfrutarlo. Entonces, Yasmín, vamos a ir muy lento. ¿Qué dice el inciso cuarto, Yasmín? Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea indicado tiene derecho. ¿Que sea qué? Quien sea, sindicado. Ah, ya. Tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio durante la investigación y el juzgamiento a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir las que alleguen en su contra. Hasta ahí para. Listo. Ahora sí, muy lentamente lo que sigue. Ya, doctor. A impugnar la sentencia condenatoria. Ojo, calma. No me hables así porque estás leyendo mal. Es a impugnar la sentencia condenatoria, porque ahí hay una coma. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿a qué tiene derecho? No, Yanni. ¿A qué tiene derecho? A impugnar la sentencia condenatoria. ¿Otra vez? A impugnar la sentencia condenatoria. ¿Otra vez? A impugnar la sentencia condenatoria. Yasmín, la pregunta es la siguiente. Ese artículo dice que todo el mundo tiene derecho a impugnar la sentencia condenatoria, ¿cierto? Sí, señor. Listo. ¿Dice en qué instancia? No, señor. Ah, bueno, no dice en qué instancia. El artículo 29 dice, todo procesado tiene derecho a impugnar la sentencia condenatoria. ¿Dice que es en primera instancia o en segunda instancia o en casación? No, no dice. No, señor. ¿No dice? Quiere decir, si no lo dice la Constitución, quiere decir que esa sentencia se tiene que proferir en cualquier instancia, ¿cierto? Sí, señor. Claro. Ese derecho. Ese derecho puede ser, mire que en este caso, ya, gracias, Yasmín, en este caso, la sentencia condenatoria, en este caso que tenemos el ejemplo, en este caso,
la sentencia condenatoria, ojo, hablamos de la sentencia condenatoria, se dio fue en la corte. Porque antes no hablábamos de sentencia condenatoria, antes hablábamos de sentencia absolutoria, porque él venía absuelto. Este procesado venía absuelto, en segunda instancia sigue absuelto, y allá en el recurso extraordinario de casación es que lo condenan. ¿Eso es legal? Claro que es legal. Eso puede pasar. Pero resulta que el artículo 29 dice, pero yo tengo derecho a impugnar la sentencia condenatoria. Y yo no sabía que esto era condenatorio, yo venía absuelto. Y dice allá el inciso 4, dice que yo tengo derecho a impugnar la sentencia condenatoria. Y resulta que esa sentencia condenatoria se profirió ya en ejercicio del recurso extraordinario de casación. Pues sí, doctores, él tiene derecho a impugnar la sentencia, así sea proferida por la Corte Suprema de Justicia. Y este es un derecho consagrado desde el año 1991. Esto no es nuevo en la Constitución. Esto viene desde 1991. Por eso, lo que nos decía Yasmín con relación al artículo 180 y siguientes del Código de Procedimiento Penal es falso. Porque la Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a apelar la sentencia condenatoria o a impugnarla. Impugnarla y apelarla es lo mismo. Pero entonces lo que yo le preguntaba a Beder, hombre, pero si la condena, la primera condenatoria, porque él venía absuelto, la profiere la Corte Suprema de Justicia y él apela, pues ¿quién lo va a condenar? ¿Quién va a decidir esa apelación? Si por encima de la Corte Suprema de Justicia no hay nadie. Pues, ¿qué hace la Corte? Esto se dio hace poco, esta discusión se dio hace poco, hace unos 2 años. La Corte dice, no, lo que yo diga, para los católicos, esto es palabra de Dios, por encima de la Corte no hay nadie. Pero dicen, pero señores, si es que la Corte de la Constitución dice que uno tiene derecho a apelar la sentencia condenatoria y resulta, señor Corte Suprema, que usted fue la primera entidad o el primer organismo o el primer tribunal que condenó. Este señor no venía condenado, este señor venía absuelto y usted fue el que le dio por condenar. Entonces él tiene derecho a apelarla en aplicación del artículo 29 constitucional. Entonces la Corte dice, pero es que por encima de mí no hay nadie, y eso no es problema mío. Eso no es problema del procesado, eso no es problema del ciudadano. Entonces, ¿qué hace la Corte? Pues empiezan una serie de discusiones que llegan a oídos de los politiqueros y los politiqueros. Y voy a decirles por qué politiqueros, porque a ellos les convenía. Empiezan a crear una nueva, a reformar la Constitución. ¿Y a reformar la Constitución para qué? Para crear, ojo, no van a reformar el 29 porque el 29 viene así desde 1991, pero crean unas nuevas salas en la Corte Suprema de Justicia. Por eso es que se reforma la Constitución y se crea la sala de instrucción y la sala de juzgamiento. ¿Y por qué digo que los politiqueros? Porque resulta, mis doctores, que a los políticos, esto es, a los congresistas, quien los juzga es la Corte Suprema de Justicia. A los congresistas los juzga la Corte Suprema de Justicia. A los ministros los juzga la Corte Suprema de Justicia. Y por encima de la Corte Suprema de Justicia no hay nadie. Nadie está por encima de Corte Suprema de Justicia. Pero si a mí la Corte Suprema de Justicia me condena, yo tengo derecho a apelar esa sentencia, porque lo dice el artículo 29 de la Constitución. Pero es que por encima de la Corte Suprema no hay nadie. Eso no es problema mío. Miren a ver cómo van a arreglar ese problemita. Eso es lo que hace, doctores, Andrés Felipe Arias. Eso es lo que pasó con Andrés Felipe Arias. Andrés Felipe Arias es condenado por la Corte Suprema de Justicia a 17 años de prisión. ¿Y por qué lo condena la Corte? Porque la Corte era la encargada de juzgar a ministros.
No es un juez, ni es un magistrado de un tribunal. La entidad o el órgano encargado de juzgar a los ministros es la Corte. Y esos procesos se llamaban procesos de única instancia. ¿Por qué? Porque encima de la Corte no hay nadie. Por eso eran de única instancia. Pero Andrés Felipe Arias y sus abogados dicen, no, pero es que el artículo 29 dice que yo tengo derecho a apelar esa condena. Yo tengo derecho a apelarla. Ahí no dice que para los de única instancia no. Entonces los abogados de Andrés Felipe Arias dicen, pues señores Corte, yo apelo la sentencia. Ustedes me condenaron a 17 años de prisión, yo a ustedes les apelo. Y la Corte dice, no señor, aquí cuál apelo si por encima mío no hay nadie. Entonces los abogados de Andrés Felipe Arias instauran una tutela para salvaguardar un derecho. ¿Cuál derecho? El derecho a la doble conformidad. Doble conformidad es que dos jueces distintos se manifiesten con respecto a una sentencia condenatoria. Eso es la doble conformidad. El derecho que tiene un condenado a que otro juez le revise su proceso. Otro juez penal, ¿no? Que qué tal a mí condenado en lo penal y que me lo revise un civilito o un administrativito. No, tiene que ser un penal. Ese es un derecho que tiene todo condenado penal, que otro juez le revise su proceso. Eso se denomina la doble conformidad. Es un derecho, uno puede hacer uso de él o no puede hacer uso de él. Pero si es un derecho, pues el proceso, primero que todo, debe de estar en curso. Debe de ser el proceso, esté vigente, todavía no se ha acabado el proceso. ¿Por qué? Porque todavía se admiten los recursos y los recursos. Esta es la primera parte de la explicación de la doble conformidad. En el día de hoy, si tienen oportunidad de buscar en Google, de buscar en todos esos buscadores o en las páginas jurídicas, ¿en qué consiste el principio de doble conformidad? Mañana vamos a continuar con la explicación del principio de doble conformidad y seguimos con el debido proceso probatorio. Y listo, doctores, muchas gracias por volverlo a ver. Espero que la clase sea de su agrado. Lógicamente, ustedes comprenderán que cada vez la clase va a ser un poquito más compleja. Entonces voy a querer y voy a desear que ustedes estén súper pilosos porque esto del derecho probatorio es bastante extenso y involucra todos los ámbitos del derecho, el civil, el administrativo, el laboral y el penal, lógicamente. Doctores, les agradezco mucho por su tiempo y nos vemos el día de mañana. Gracias, doctor, que esté muy bien. Vale, gracias. Hasta Gracias, luego, doctor. Doc. Feliz día. Chao, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, chao.